Roberto, muchísimas gracias en mi nombre y en nombre de Ricardo, que no está aquí. ¿Y qué tal, Alfredo? Bueno, un gusto compartir contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, digamos, es obvia. Es cómo estás viendo todo el proceso y después vamos específicamente a hablar del espacio en el cual estás formando parte. Y la verdad que es un proceso, seguramente te referías a este proceso electoral. Yo creo que los argentinos, los ciudadanos no deben tener mucha satisfacción de la manera en que se ha producido, ¿no? Primero creo que hay un debilitamiento de los partidos políticos, lo cual creo que no es una cosa positiva. Creo que debe haber toda una tarea de reconfiguración de las organizaciones políticas. Eso ha generado, entre otras cosas, esta suerte de reacomodamiento, por no decirle transfugismos políticos, que generan desorientación. Estas cuestiones que por ahí eran impensadas 15, 20 años atrás, hoy son moneda corriente. En algunos casos me parece que son directamente desfachatados. Y eso, bueno, indudablemente ha generado un estado de insatisfacción por parte de la ciudadanía que me parece que es una de las asignaturas pendientes que hay a la hora del día después de las elecciones. Ver cómo volver a reconfigurar esta pérdida de legitimidad y de representatividad que tienen los partidos políticos. Crisis que se expresa, por ejemplo, en estas cosas, ¿no? En los procesos previos a la presentación de listas, los cambios de lugar. Esto que ocurrió, por ejemplo, con ASEF, yo diría en el caso mismo de Pichetto, de Massa, creo que poco contribuyen a generar la credibilidad que necesita no solamente los partidos políticos, sino la propia democracia, donde los partidos políticos son una herramienta esencial. Fuera de eso, bueno, está en marcha un proceso electoral sumamente importante. Vamos a decidir el destino de los próximos 4 años en una Argentina, bueno, con unas dificultades que seguramente vos las podés analizar mejor que yo, pero creo que de una profundidad inusitada. Yo diría que no sé hasta qué punto los argentinos estamos totalmente conscientes de la magnitud de la crisis en que está sumido el país y por lo tanto de las necesidades y de las dificultades que va a haber en el futuro. Yo creo que nos vamos a enfrentar 4 años en una situación de escasez que me parece requieren algunos acuerdos básicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Roberto, bueno, vos estás como candidato del espacio que encabeza Roberto Labaña. Roberto Labaña es una persona que goza de un prestigio como piloto de tormentas por la experiencia que le tocó después del estallido de la convertibilidad, pero el hecho de que Pichetto se haya corrido hacia el oficialismo y que Massa se haya corrido hacia el Frente para la Victoria o para la expresión, digamos, del kirchnerismo, y que esto debilitó ese espacio que se intentaba formar y que se llamaba Alianza Federal, ¿no? Sí, Alternativa Federal. Alternativa Federal, perdón, es cierto. Digamos, esto no le quitó mucho espacio a la posibilidad de que exista una tercera posibilidad fuera de kirchnerismo y macrismo. ¿Ustedes creen que tienen ese espacio todavía? Yo creo que hay 2 maneras de abordar esta cuestión específica que planteas vos. Una es esa, que indudablemente tiene naturalmente visos de realidad, pero también no por un exceso de optimismo, sino también como una manera de mirar las cosas. Yo creo que debe haber un reconocimiento a la coherencia de los que permanecen en esta alternativa que expresa una tercera opción. Quizás sea una manera de mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Me parece que quienes mantienen este posicionamiento desde un primer momento, de decir ni Macri ni Cristina, expresa una dosis de coherencia que por ahí no es una moneda corriente en la política argentina, sobre todo del último tiempo. Tanto Roberto Labaña como Juan Manuel Urtubey, como quienes forman parte principalísima también de este espacio político, como lo pueden ser Margarita Stolbizer o el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchit, desde un primer momento plantearon
que había que generar una opción a la grieta, se mantuvieron en ese espacio, en esa definición, y hoy concretamente le ofrecen una alternativa a los argentinos. Yo creo que nuestro espacio político, ante esta realidad del país, donde para algunos casi es un partido de fútbol, en blancos y en negros, en donde hay una utilización política de la grieta, yo no tengo dudas que es así, primero por Cristina Fernández, después por el propio Macri, en una mirada agonal de la política, confrontativa, que a los únicos que les ha generado un beneficio, en todo caso pudo haber sido a ellos, pero creo que ha sido muy malo para el país. Los que no opinamos de esa manera y los que no tenemos esa mirada, yo creo que tenemos la obligación de ofrecerle una opción electoral por fuera de la grieta a los argentinos. Y la verdad que sigo creyendo que hay una importante demanda en ese sentido. Yo por ahí no lo podría mensurar en términos cuantitativos exactos, podrá ser el 30, el 40, se podrá acercar el 50 de los argentinos, cordobeses, que no quieren quedar entrampados en este juego, que no quieren quedar entrampados en una cuestión de blancos y negros con mucho fanatismo, con posiciones irreductibles y que quieren una alternativa a esa. Nos vemos, yo diría, incluso a partir de que la política no solamente es una cuestión de gobernar la cosa pública, sino que también tiene que tener una entidad ética, hasta en la obligación de ofrecerle una opción a los argentinos. Y además tenemos el convencimiento que esa opción que ofrecemos, que es la fórmula encabezada por Roberto Labaña, es una fórmula seria, es una fórmula creíble, con un piloto de tormentas que ha sabido responder a otras situaciones límites en que se encontró, no solamente la economía, sino también en aquel momento la institucionalidad argentina, con una gran pericia, un gran economista, un hombre con principios. La verdad que creo que es una opción muy válida y que hoy es la alternativa que tienen los argentinos a la grieta, porque si uno le pregunta a cualquier hombre o mujer con el cual uno comparte un diálogo, bueno, ¿qué opción hay a Macri y Cristina? Y yo diría que gran parte de ellos dicen Roberto Labaña. Te hago una pregunta que quizás tiene una trampita, pero que es la siguiente. Labaña se fue del gobierno de Kirchner alertando sobre conductas poco éticas, en particular en el tema de obra pública. Lo dijo, lo escribió después en un libro. Urtubey se apartó de su espacio del peronismo, diciendo que había que superar esa experiencia, muy crítico de Cristina. Margarita Stolbizer, ni qué hablar, ha hecho muchas denuncias. Acaba de publicar un libro que mañana va a estar en las librerías, diciendo que Cristina miente. Ahora, si vamos a segunda vuelta, el espacio que se siente representado por esa tercera alternativa que hablábamos, ¿qué es lo que vota? A Roberto Labaña. Pero si no llegan a la segunda... Es que es una hipótesis que nosotros no nos configuramos hoy. La verdad que vamos a intentar... A ver, la primera tarea va a ser una tarea casi de docencia, aparte porque estamos convencidos de eso. Tenemos que acudir a la capacidad reflexiva de los argentinos, que es mucha, de que si hay un voto tirado, es aquel voto que se ejerce, ese derecho que se ejerce por miedo, o que se ejerce por bronca, o que se ejerce para que otro no gane. Vamos a apelar a la capacidad reflexiva de los argentinos para que sea un voto por las convicciones, por sus convicciones, para votar a quien mejor los representa, en quien cree, en quien se acerca más al pensamiento de cada hombre y mujer que va a ejercer esa herramienta tan importante para la democracia. Yo creo que si logramos eso, la fórmula de consenso federal tiene opciones y tiene posibilidades de ser opción de poder en Argentina. Y en ese caso, ¿por qué no podemos estar pensando que en un balotaje le vamos a votar a Roberto Labaña? Bueno, buena respuesta. Si no pasa en la segunda vuelta, te voy a llamar de nuevo. Pero vamos ahora, antes que se nos termine el bloque, brevemente, ¿cómo te ves en tu tarea
en el Congreso? Bueno, es una tarea ¿Cuáles que son tus objetivos, digamos? En realidad es una tarea que me resulta familiar. Yo he hecho casi la carrera política desde el jardín de infantes con la cuestión legislativa. Si bien me tocó ser secretario de Políticas Sociales, responsable de Políticas Sociales en mi ciudad, en Río Cuarto, he hecho bastante el proceso legislativo. Primero fue concejal, que me parece que es la mejor de todas las escuelas en el ámbito legislativo, porque es una escuela de proximidad al vecino. La verdad que de toda mi experiencia legislativa esa ha sido la mejor. Después he sido 2 veces legislador de la provincia de Córdoba, durante 3 años presidente del principal bloque de la oposición, que en ese momento era el bloque del Frente Cívico y Social. He sido asesor ad honor en el Congreso de la Nación de 2 verdaderos próceres de la historia del socialismo argentino, como han sido Alfredo Bravo y Guillermo Esteves Boero. La verdad que es una tarea que seguramente asumiría con mucha responsabilidad, pero de la cual no me siento extraño. O sea que si vos me preguntás si me tengo fe, me tengo mucha fe para eso. Bueno.